próximos días de abordar un aspecto que de cualquier forma tendrá que ser tocado en la discusión del presupuesto de la Federación, pero también del presupuesto de egresos, pero también de la ley de ingresos. En esta Cámara de Diputados se cometió un error gravísimo el año pasado, cuando bajo la visión de avalar el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, barrieron con todo. Dejaron sin presupuesto a Luz y Fuerza del Centro y eliminaron el rubro de Luz y Fuerza del Centro. Le dieron entonces un cheque en blanco al gobierno federal y a la Comisión Federal de Electricidad para actuar de manera impune, como lo han venido haciendo, como lo siguen haciendo en la región centro del país. En los siguientes días, para ser más preciso, a más tardar el día 8, el Ejecutivo Federal tendrá que presentar, de acuerdo a los plazos que establece la Constitución, la ley de ingresos, el proyecto de ley de ingresos y una iniciativa en cuanto al presupuesto de egresos de la Federación. Y me parece que aquí es donde esta Cámara de Diputados y las diferentes fracciones aquí representadas tienen la oportunidad de enmendar el terrible error que se cometió hace un año. A eso obedece la iniciativa que voy a comentar, y para una mayor comprensión me voy a ir al punto que se plantea modificar en el artículo 4 transitorio, y de esa manera tener más firme y con mayor claridad la argumentación que estamos desarrollando. Se plantea una reforma al artículo 4 transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en los siguientes términos. Se dejarían tal cual los párrafos primero y segundo, y se estaría adicionando un tercer párrafo en este artículo 4 transitorio para decir lo siguiente: para garantizar la prestación del servicio público de energía eléctrica que venía desarrollando la extinta Luz y Fuerza del Centro, se ordena al Ejecutivo Federal la inmediata creación de un nuevo organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios en la zona atendida por Luz y Fuerza del Centro, conforme al convenio de delimitación de zonas de mayo de 1985. El decreto de creación del organismo establecerá, con arreglo a esta disposición, la estructura, organización y funciones que tendrá el propio organismo para el adecuado cumplimiento de sus fines. En el decreto de creación de dicho organismo, en aplicación de la figura de patrón sustituto, se respetarán los derechos de los trabajadores conforme a la ley, al contrato colectivo de trabajo celebrado entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y Luz y Fuerza del Centro, y a los demás pactos laborales de los cuales es titular la citada agrupación obrera. Esta propuesta de adición al artículo 4 transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica tiene su fundamento en los siguientes considerados. El decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, desde su entrada en vigor el 11 de octubre del año pasado a la fecha, y las acciones subsecuentes del Ejecutivo Federal, han vulnerado el marco jurídico constitucional, provocando que la prestación del servicio público de energía eléctrica, en tanto facultad exclusiva de la nación, no cuente con el organismo descentralizado que en su nombre se encargue de la prestación de dicho servicio público. Tal situación contradice lo establecido en los artículos 25 en su párrafo cuarto, artículo 27 en su párrafo sexto, artículo 28 en sus párrafos cuarto y quinto, y la fracción décima del artículo 73 de la Constitución. Corresponde entonces al Congreso de la Unión, en los términos del marco constitucional vigente, restablecer la legalidad vulnerada mediante una reforma al artículo 4 transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que haga valer la potestad constitucional y legal de la nación mexicana para la prestación del servicio público de energía eléctrica en la región centro del país,
sea a través de la Comisión Federal de Electricidad o de algún otro organismo descentralizado, en todo caso, patrón. Este documento que motiva y fundamenta esta modificación, adición al cuarto transitorio, parte, por supuesto, del reconocimiento del concepto primordial de la exclusividad de la nación en materia energética, no solamente para el caso de la electricidad, también para el petróleo y por supuesto también para la energía nuclear. Este concepto fue acuñado y deriva del proyecto de nación que se plasmó en el artículo 27 constitucional, en donde se reconoce la propiedad originaria de la nación sobre las tierras y aguas de su territorio nacional, el dominio directo de todos sus recursos naturales y el carácter inalienable e imprescriptible de este dominio de la nación que desarrolló en sus discusiones el Congreso Constituyente de 1917. En este sentido, un primer paso desde esta perspectiva de la exclusividad de la nación en materia energética fue la reforma del 18 de enero de 1934, en donde se adiciona esta fracción décima del artículo 73, otorgándole al Congreso de la Unión la facultad exclusiva para legislar en materia de electricidad. Fundando esta facultad exclusiva del Congreso de la Nación en la importancia que ya tenía para entonces la industria eléctrica a nivel nacional, pero también, como puede leerse en el diario de los debates de aquella época, desde la perspectiva de acotar la voracidad de los monopolios eléctricos extranjeros. Estamos hablando de 1934. Posteriormente, y esta parte es muy importante subrayarla desde el punto de vista del tema que estamos abordando, por acuerdo del Congreso de la Unión se facultó al Ejecutivo Federal para que el 24 de agosto de 1937 se decretara la creación de la Comisión Federal de Electricidad, cito textualmente a la letra el propósito de la creación de Comisión Federal de Electricidad en 1937, organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica basado en principios técnicos y económicos, y subrayo, sin propósitos de lucro, y con la finalidad de obtener con un costo mínimo el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales. Por supuesto, este principio que dio origen a la creación de la Comisión Federal de Electricidad es a la fecha letra muerta, porque la electricidad es ahora ya, como hemos visto, como está debidamente documentado, una mercancía de lujo en beneficio de los grandes monopolios eléctricos en manos de capital extranjero. En armonía con esta creación de la Comisión Federal de Electricidad, el 11 de febrero de 1939 se publicó, a iniciativa del presidente Lázaro Cárdenas, la primera ley de la industria eléctrica a nivel nacional. Lo que existía antes era simplemente un código nacional eléctrico que administraba las concesiones que en materia de electricidad habían sido entregadas a los particulares por parte del gobierno de Porfirio Díaz. Esta iniciativa de ley de la industria eléctrica tuvo como fundamento garantizar en un plazo no mayor de 50 años la nacionalización de la industria eléctrica, como quedó plasmado en su artículo 7º, pero también como fue discutido en el diario de los debates. Sin embargo, como sucede en este país, pendular en su desarrollo, esta nueva ley eléctrica, nacionalista, progresista, fue reformada de manera negativa por el presidente Ávila Camacho, que extendió estos plazos prácticamente al infinito mediante un decreto de 1941 y después mediante su reglamento de 1945.
Sin embargo, dentro de esta misma perspectiva de reconocer la exclusividad de la nación en materia energética, el presidente López Mateos eleva a rango constitucional mediante una reforma adición al párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución, y solamente voy a leer algunas partes que me parece que son fundamentales para entender el momento en que estamos viviendo. Dice, esta es la letra, el pensamiento, la motivación del presidente López Mateos. La prestación del servicio público de abastecimiento de energía eléctrica, comprendiendo la generación, transformación y distribución, así como las demás operaciones o actividades industriales y comerciales de que la misma puede ser objeto, requiere, como en el caso del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, ser realizados directamente por el Estado a través de los órganos competentes, ya que México ha sostenido tradicionalmente la tesis de que los recursos naturales y las fuentes de energía básicas han de estar al servicio de la colectividad y de la elevación de los niveles de vida del pueblo mexicano. Resultado de esta iniciativa, finalmente en diciembre de 1960 se eleva a rango constitucional la nacionalización de la industria eléctrica en México con el siguiente párrafo. Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. Sin embargo, aquí viene una parte extremadamente interesante que debe ser considerada por esta Cámara de Diputados. En el caso de la región centro del país, no se adquirió la totalidad de los bienes, solamente se adquirió un porcentaje mayoritario de acciones comunes y preferentes de lo que era esa empresa canadiense, la Mexican Light and Power Company. Es decir, se elevó a rango constitucional la nacionalización, pero se permitió que continuara la existencia durante muchos años, por lo menos hasta 1992, de ese viejo enclave imperial que fue la compañía, la Mexican Light and Power Company. En la exposición de motivos viene desarrollada una lista bastante larga de quiénes eran los accionistas. No los voy a citar, habrá forma de revisar de manera más detallada esta iniciativa, pero por supuesto llama mucho la atención que uno de los presidentes del Consejo de Administración de la Mexican Light, previa a la nacionalización, en las semanas y días antes de la nacionalización, fuera el señor